En el séptimo episodio, con el que continuamos esta serie que denominamos para la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad, vamos a presentar este séptimo tema, que es ¿para qué no sirve el bicameralismo? 7 errores que el ingeniero del diseño debe prevenir. El objetivo en este episodio es continuar con el proceso de elaboración, de exposición, de explicación, cómo la reforma del sistema representativo puede darse a partir de ciertos pilares básicos que podrían terminar en la propuesta de retorno al régimen bicameral siempre que se solucionen previamente algunos aspectos que han sido identificados como ineficiencias organizacionales en el unicameralismo. Luego de la ruptura del régimen bicameral en el año 1992 y el inicio del régimen unicameral en el año 1995, en el Perú se han ido experimentando diversas alternativas de uso del sistema representativo que, en lugar de corregir los errores del bicameralismo que lo precedió, han acentuado aspectos que han generado deficiencias graves en la gestión estatal a partir del uso del Parlamento como instancia de control del poder político. En este episodio, entonces, en este segmento, vamos a empezar reiterando cuál es el objetivo de esta serie. Hemos señalado que el objetivo es, en primer lugar, denunciar cómo es que la representación que tenemos nos aliena de ella misma con los errores y con las señales inequívocas de su patético desempeño. En segundo lugar, denunciar el modo en el que las omisiones de los partidos políticos actúan como la agencia de la enajenación, relegándonos a una alteridad domesticada de la que hay que despertar. En tercer lugar, advertir la importancia de reemplazar las distorsiones y el carácter inercial de su funcionamiento. Y en cuarto lugar, proponer una forma de poner en valor la naturaleza representativa de nuestro régimen político, de facilitar su posicionamiento en el espacio público, de mostrar nichos y escenarios nuevos e importantes para su renovación, para su diferenciación, y de recobrar y recuperar entre nosotros como comunidad la institucionalidad que recupere y que haga de nuestra convivencia quizá una forma menos insatisfactoria, más genuina y efectiva de organización política. En el camino hacia esa propuesta debemos tener como advertencia central que la bicameralidad o el bicameralismo puede resultar siendo una opción contraproducente si no se toma en consideración, en primer término, la situación del sistema representativo tal como la tenemos hoy día y cómo así las deficiencias que genera el unicameralismo tienen previamente que ser superadas antes de plantear como innovación un diferente tipo de bicameralismo que supere las deficiencias que actualmente sufrimos en el régimen de representación democrática en nuestro país. Los riesgos que tiene la reforma de nuestro sistema bicameral o unicameral están asociados con el uso de una herramienta que es el planeamiento estratégico, a partir de la cual debe definirse primero cuál es la visión, la misión del Congreso, cuáles son los objetivos, qué estructura organizacional va a permitir que esos objetivos y esa visión de futuro se alcance, cuáles son los procesos mediante los cuales la estructura organizacional va a conseguir los objetivos y aproximarse a la visión, cuáles son
cuáles son las competencias que deben tener los operadores o actores de los procesos en la estructura organizacional que debe encargarse de los objetivos y de las metas estratégicas para alcanzar la visión de futuro que se propone la sociedad alcanzar. Y por último, ¿cuáles serán esos indicadores con los cuales podremos medir y comunicar en qué estado nos encontramos frente al reto que supuso la visión que se pretendía alcanzar? Los riesgos de la reforma, entonces, suponen esta estructura que debe ser alcanzada de manera congruente, como lo hemos mencionado también en episodios que han antecedido a esta exposición. Las características de esta estructura, de este estilo, de este modelo de renovación, de innovación del sistema representativo, deben tener como característica el alineamiento de todos estos aspectos basados en los instrumentos de gestión, la congruencia, la consistencia, la consonancia con las tendencias de futuro que se pueden prever en distintos escenarios a los cuales tendrá que adaptarse el planeamiento estratégico, los objetivos, la estructura, los procesos, las competencias y los indicadores. De la misma manera, deben integrar también el reconocimiento de las ventajas que va a suponer la diferenciación, que permitirá contar con una marca diferente ante la sociedad que distinga lo que se tiene frente a lo que se tuvo. Y por último, la factibilidad de que este nuevo sistema, esta nueva visión de Parlamento debe partir desde el elemento central, el núcleo, que son los actores que deben tener las competencias necesarias para llevar adelante, para emprender, para reformar, para modificar, para innovar y para diferenciarse, con lo cual, nuevamente, se establecerá la marca que distinga al Congreso y a este distinto tipo de sistema o régimen representativo. Por eso, los riesgos de la reforma deben tener presente básicamente tres aspectos. Primero, el costo. Toda modificación del sistema representativo supone a la vez una inversión económica y un presupuesto político. Es decir, debe gastarse de alguna manera en la reforma. No puede conseguirse modificar el sistema representativo a un costo cero. Habrá necesidad de pensar en una inversión que no necesariamente debe ser a nivel solo económico, porque hay una inversión cultural, hay una inversión de mentalidades que debe tenerse presente por los operadores y por los intermediarios del sistema representativo. En segundo lugar, la duplicidad. No debemos pensar que porque hay dos cámaras, las dos van a hacer lo mismo y van a tener una simetría de funciones. La duplicidad debe quedar excluida y debe tratar de definirse en otros términos. Debe existir una distribución eficiente sin yuxtaposición de funciones, con independencia de tareas para cada una de las dos cámaras. Y en tercer lugar, debe tenerse presente que uno de los riesgos es los retrasos en el tiempo. Si estamos acostumbrados a que el Congreso produzca resultados rápidos, pero a la vez reconocemos que estos resultados rápidos generan graves deficiencias porque no se obtienen los productos que el Congreso está obligado a preparar con elementos de agregación de valor público, debemos reconocer que estas prisas, el recalentamiento de la organización parlamentaria, es la que está produciendo la mayor cantidad de deficiencias del sistema, porque se actúa con improvisación, sin una racionalidad basada en la identificación de escenarios futuros que es necesario prever
para cumplir mejor con la función que le corresponde al Congreso. Entonces, con este contexto es necesario recordar cuáles son las diferentes características del bicameralismo que hay que evitar. ¿Para qué es para lo que no nos sirve el bicameralismo? ¿Para qué no sirve el bicameralismo? En primer lugar, el bicameralismo no es el medio adecuado para mejorar ni para fortalecer las deficiencias de los partidos políticos. Como todos sabemos, los partidos políticos, en particular en el Perú del presente, muestra signos graves de falta de visión y una organización hiperformal que no condice con la misión que le corresponde cumplir a los partidos políticos. La razón de ser de los partidos políticos es operar como intermediadores entre las necesidades de la sociedad y la urgencia que tiene el Estado de contar con gestores o con, si se quiere, gerentes que se hagan cargo del cumplimiento de las funciones del Parlamento con actores competentes. Los partidos políticos se han convertido en agencias superficiales que cubren con pantallas nominales lo que en esencia y desde el punto de vista material debieran realizar. Los partidos no cumplen con su misión institucional, organizacional, como personas jurídicas y como instancias políticas, cuando no están a la altura del rol que tienen que cumplir como intermediarios de la voluntad popular ante el Estado. El bicameralismo no será la manera en la que los partidos políticos se fortalezcan. Por el contrario, los partidos políticos dentro de un régimen bicameral lo que harán será reproducir las mismas deficiencias de las que ellos parten. Si el Estado se ocupa con personas, con individuos, con actores, con operadores que nacen de los partidos políticos o de los movimientos u organizaciones políticas, obviamente las deficiencias propias de los partidos políticos se trasladarán de manera simétrica al propio Estado, que será objeto de la labor que desarrollan quienes han sido presentados por los partidos políticos. El Estado reproducirá la calidad de los partidos políticos. Si los partidos políticos no cumplen con su trabajo de transformar la materia bruta, que es la ciudadanía que llega a ellos para convertirse en militantes, si no los transforma, si no los capacita de manera que postulen a la sociedad un diferente tipo de representante en el que se hayan filtrado las deficiencias de base que tiene la ciudadanía para producir y para agregar un componente de capacitación adicional en los militantes, de forma que se conviertan en candidatos idóneos para ocupar un puesto representativo. Si ese papel no lo cumplen los partidos políticos, lo que ocurrirá será que el bicameralismo se convertirá en un daño aún más grande para el sistema político, y el bicameralismo no será el antídoto contra las deficiencias de base que tienen los partidos políticos. Todo lo contrario, las deficiencias de base se van a trasladar al régimen bicameral, y el régimen bicameral sufrirá como consecuencia la desaprobación, el desencanto, la desilusión que actualmente ya padece el régimen unicameral. La idea es entonces que se reconozca que el régimen bicameral no es la cura ni el remedio para los partidos políticos. Al contrario, el bicameralismo es un reto aún más alto para los partidos políticos, de manera que, entendiendo la misión que les corresponde, se proponga de una buena vez el propósito de servir para lo que nacieron como instancias de intermediación política en nuestra sociedad. En segundo lugar, no sirve el bicameralismo para asegurar ni garantizar
la mejor calidad del desempeño representativo. No sirve para eliminar el ejercicio defectuoso, ineficiente, negligente o mediocre del mandato. El patético desempeño que tienen los representantes no se cura con el bicameralismo, es todo lo contrario, porque los que ocupan puestos representativos los desempeñan con ineficiencia, defectuosamente, con negligencia o mediocremente. Esta mediocridad no puede ser solucionada con el bicameralismo. Por el contrario, el reconocer que tenemos de base ocupantes precarios en el sistema unicameral nos lleva al convencimiento de que no necesitamos ni queremos que el régimen bicameral que necesita el Perú sea un régimen bicameral que esté poblado con este mismo tipo de representante que adolece de estas características elementales para dejar de producir negligencia, ineficiencia, mediocridad en el desempeño de los puestos representativos en el Perú. En tercer lugar, ¿para qué nos sirve el bicameralismo? El bicameralismo no es una solución cuando se lo concibe como dos cámaras con iguales competencias que se revisan a sí mismas. Esta es la duplicidad que es necesario evitar. Lo fácil, podría decir, vayamos a un régimen bicameral, tengamos dos cámaras y cada una de las dos será autónoma y será el remedio o el reflejo de la otra. La simetría funcional de ambas cámaras lo que hace es entorpecer el trabajo, dificultar la tarea y probablemente generar mayores ineficiencias, dificultades, retrasos y en fin de cuentas no agregará el valor que es necesario tener, porque de lo que se trata es de encontrar una manera en la que las dos cámaras cumplan, cada una de las cuales, funciones que se complementen una a la otra, pero que no sean la misma función, porque el asignarles la misma función a las dos cámaras entorpecerá inútilmente el trabajo. Lo que necesitamos es que cada una de las dos cámaras cumpla bien la función que le corresponde, y no que una revise todo lo que hace la otra. Excepcionalmente sí será necesario que algunas cosas sean revisadas mutuamente, recíprocamente, una con la otra cámara, pero como excepción, no como regla. Lo central debe ser que cada cámara debe tener funciones diversas que se complementen para que cada una de las dos haga lo que la otra no puede hacer. Esa sería la distinción que aportaría en un sistema bicameral con carácter innovativo. La siguiente consideración que hay que tener respecto del bicameralismo es que no sirve ni es eficaz para asegurar mayor experiencia, capacidad reflexiva, sagacidad, ni madurez política, ni mejor nivel de estudio, discusión, deliberación o debate corporativo. Estas son características que deben realizarse al interior de cada cámara. Cada una de las cámaras debe asegurar su propio nivel de capacidad reflexiva. No porque hayan dos cámaras, la existencia de un número de cámaras asegura ningún aporte en la calidad reflexiva de los productos. La calidad reflexiva depende del ejercicio de la función de cada uno de los integrantes de cada una de las cámaras. Si los integrantes son reflexivos, los aportes de gente reflexiva en cada cámara supondrá productos colectivamente reflexionados. Esto no quiere decir que porque hay mayor número de congresistas en cada una de las cámaras, los actos colectivos tendrán mejor calidad reflexiva. La reflexividad no depende ni del número de representantes ni del número de cámaras. La reflexividad depende de la calidad de los operadores, de las funciones y de las tareas representativas que se encargarán del cumplimiento de los objetivos, de las metas y de las tareas estratégicas
que es necesario cumplir para alcanzar la visión estratégica que se define y a la que debe cumplir la estructura organizacional, los procesos corporativos, los puestos ocupados por actores competentes, los mismos que se podrán medir con indicadores de cumplimiento, de resultado o de desempeño fijados de antemano. Si estos planes se proyectan, es posible medir si se puede cumplir con lo que se prometió. El esfuerzo consiste en anticipar qué resultados se ofrece a la comunidad y cuál será el empeño, el emprendimiento que se compromete el Congreso a realizar para que la sociedad cumpla con lo que el Congreso le promete ofrecerle. Entonces, el bicameralismo no es eficaz en sí mismo si los operadores no actúan con la debida sagacidad ni madurez política en el cumplimiento de las metas y de los objetivos estratégicos en las funciones independientes que cada una de las cámaras debe cumplir para complementarse una con la otra en el objetivo común de contar con un sistema representativo mucho más sólido para el Perú. El quinto aspecto del que hay que tener conciencia respecto a lo que no debe ser una motivación para contar con un sistema bicameral es que el sistema bicameral no asegura mayor valor agregado en la gestión estatal. En sí mismo, el bicameralismo no asegura absolutamente ningún tipo de valor agregado. El valor agregado lo generan los procesos que se ejecutan por actores competentes que tienen el propósito, el compromiso, la responsabilidad de añadir algo de sí mismos para que el bien colectivo sea mejor que la suma de los bienes individuales o de los intereses individuales. Tener presente que lo que se hace es en función del bienestar colectivo y común es mucho más que actuar como si la suma de bienes individuales permitiese entender que el resultado será el bien común. El sexto aspecto es el relacionado con la rapidez o la celeridad. Mucho se critica al Parlamento por la excesiva rapidez con la que legisla. Las principales críticas que tuvo el Congreso peruano hasta el año 1992 era que el proceso legislativo era demasiado lento y que esta lentitud consistía, por ejemplo, en que los debates de las leyes se producían artículo por artículo y que la cantidad de tiempo disponible para sustentar el punto de vista de cada diputado o senador era demasiado amplio. En el régimen unicameral, para evitar la crítica que se tuvo respecto de la supuesta lentitud con la que se legislaba, se ha generado un sistema muchísimo más rápido, breve, sumario, que nos ha llevado al extremo opuesto, porque en la actualidad los procesos legislativos son extremadamente rápidos. El número de ocasiones en el que los procesos legislativos ordinarios se transforman en procesos sumarios debido a el uso de las dispensas o de las exoneraciones de trámite, sea de comisión, sea de prepublicación, así como el reducido número de minutos con el que cuentan los congresistas para exponer sus puntos de vista, e igualmente el criterio de que los proyectos deben ser debatidos en un número determinado de horas, sin que los partidos tengan suficiente tiempo para exponer sus puntos de vista, no ayudan precisamente a que se cuente con instrumentos legislativos debidamente pensados. A esto se añade que en el proceso legislativo las iniciativas
no se llegan a programar con la suficiente anticipación. Cuando el proceso legislativo es afectado por el criterio de la rapidez, se está trabajando con un criterio semejante al que tiene una planta de producción de una planta envasadora de atún, por ejemplo, que basta con que se jale la palanca, se enlate el producto, se corra por la cinta y luego se lo empaquete y se lleve a las plantas de distribución. En el caso del Congreso estamos ante una situación en la que lo que se produce no son objetos de manera mecánica, sino que deben aportar un mínimo de reflexión. La legislación no es un producto que deba realizarse de manera rápida ni acelerada, ni puede medirse la eficiencia del Congreso por la mayor o menor cantidad de leyes que se aprueban en una sesión, en un mes o en un año. Por el contrario, el excesivo número de leyes lo que nos genera es una deficiencia grave del sentido estructurante que tiene la ley. Por último, la siguiente característica que debe evitarse es que el bicameralismo en sí mismo no reduce el costo de funcionamiento corporativo. No tiene por qué hacerlo, porque se supone que hay mayor cantidad de congresistas, también habrá que invertir en recursos adicionales para que funcione correctamente, de forma que el Congreso cumpla con su misión, en especial la función de control. El Congreso está comparativamente desprovisto de recursos que le dificultan la tarea de controlar la labor del Poder Ejecutivo. Para poder hacer efectivamente su función, se requiere invertir en la obtención de información, en la obtención de estadísticas, en la obtención de medios informáticos que permitan conocer con rapidez cuál es la situación respecto a la cual tiene que realizarse el control. Con estas reflexiones, cumplo con dejar al alcance de quienes están interesados en recibir estas exposiciones, con el tema de cuáles son las razones por las que el bicameralismo en sí mismo no nos soluciona el problema representativo. El bicameralismo es una alternativa que permite optimizar el sistema representativo siempre que previamente se haya tenido conciencia de cuál es el diagnóstico del mal que tenemos delante, cuáles son los aspectos que es necesario cambiar y cómo es que el bicameralismo sí puede mejorar, pero siempre que la base misma de la representación quede totalmente asegurada. Muchas gracias.